Hola chicos, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a empezar a hablar del capítulo de caracterización de redes. Es un capítulo fundamentalmente teórico, aunque con el paso del tiempo los capítulos se irán volviendo cada vez más prácticos. En el capítulo de hoy vamos a empezar hablando de los conceptos de la comunicación. Vamos a empezar hablando de los ordenadores. Los ordenadores son máquinas que procesan información, pero esa información no siempre se produce o se almacena en el sitio donde se procesa. Por tanto, surge la necesidad de transportar esos datos, es decir, de dar lugar a una comunicación. La telecomunicación se puede definir como la técnica que trata la comunicación remota entre equipos. Esta técnica debe abarcar tanto las conexiones físicas como las conexiones lógicas que se dan lugar en la comunicación. Por su parte, la transmisión es el transporte de una señal de un lugar a otro. Las señales pueden ser electromagnéticas o mecánicas. Las electromagnéticas son la luz, señales eléctricas y señales magnéticas, y las mecánicas son el sonido. La comunicación es el transporte de información a través de señales. Por tanto, si hay comunicación, hay transmisión. Pero si hay transmisión, no tiene por qué haber comunicación. ¿Qué elementos forman parte de un sistema de comunicación? Los dos primeros son el emisor y el receptor. Ambos son elementos terminales. El emisor es el elemento que proporciona la información y el receptor es el que la recibe. A veces pueden intercambiar sus papeles de forma alternativa. Emisor y receptor son elementos inseparables. Hay veces en las que nos encontramos con un emisor y muchos receptores, por ejemplo, los sistemas de televisión. Otras veces nos encontramos con muchos emisores y un solo receptor, por ejemplo, una central meteorológica. Y hay otras veces que nos encontramos con muchos emisores y muchos receptores, como son, por ejemplo, los chats. El canal es el medio por el que se transporta la señal. Cada canal será adecuado para una señal en concreto. No cualquier canal sirve para cualquier tipo de señal. Los canales se definen por sus propiedades físicas. La naturaleza de la señal, la velocidad de transmisión, la capacidad de transmisión, el ruido que tiene, la longitud, los traductores necesarios, por ejemplo. Para señales electromagnéticas hay muchísimos canales. Se van a elegir el canal adecuado dependiendo de la frecuencia de la señal. Por ejemplo, para una señal eléctrica pues se coge un cable. Para unas ondas por satélite pues se transmiten a través del vacío. Las ondas de radio se transmiten por la atmósfera. Un caso particular de un canal electromagnético es la fibra óptica. Está especializada en transmisión de ondas luminosas y tiene la ventaja de que se transmiten muy rápido y sin ruido. La señal, cuando decimos que tiene ruido, es que la señal se degrada. En la fibra óptica la señal no se degrada. El mensaje pues es la información que se va a comunicar simplemente. El protocolo es un conjunto de reglas que están normalizadas, ¿no? Que siguen una norma y que controlan la representación, la señalización,
autenticación y transmisión de los datos a través de un canal en concreto. ¿Cuál es el objetivo de un protocolo? Pues que el intercambio de esos datos sea fiable, porque vamos a tener en cuenta que esos datos se están transmitiendo a través de un canal que no es perfecto. Entonces, el protocolo tiene que asegurar que esos datos sean fiables. ¿Qué elementos forman parte del protocolo? Pues la sintaxis, que al final es el formato de los datos, la semántica, qué significan esos datos, y la temporalización, que especifica cuándo se pueden enviar los datos y a qué velocidad. Hay otro tipo de elementos, como son los elementos físicos, que también forman parte de la comunicación. Estos elementos son los equipos terminales, que se encargan de enviar y recibir la información, los traductores, que transforman la señal para que sea legible, los amplificadores, que restauran señales analógicas y le devuelven la amplitud que tenían originalmente, los repetidores, que lo que hacen son regenerar las señales digitales, en este caso, es decir, la reconstruyen completamente, ¿vale? Conmutadores, bueno, son dispositivos que se encargan de que el canal de comunicación sea apropiado, y los routers, que hacen que dirigen la señal por el camino más adecuado. El criterio que siguen es que la señal recorra la menor distancia posible y que no haya congestión de datos en el canal. Vamos a seguir hablando sobre las formas en las que se produce esta transmisión. Hay 3 formas de transmisión y se clasifican dependiendo del sentido en el que fluyen los datos. A la primera forma, el primer modo, se le llama comunicación simple. El sentido de los datos es único y siempre es el mismo. Por tanto, solo hay un transmisor y un receptor, o un emisor y un receptor. Y un ejemplo sería, por ejemplo, el ordenador, que manda una señal al monitor. El monitor nunca puede mandar la señal al ordenador, por tanto, esta comunicación sería simple. Otro modo de transmisión es el semiduple. En este caso, los dos sentidos son posibles, pero no de forma simultánea. Un ejemplo son las estaciones de radioaficionados, en el que ambas radios pueden ser emisor y receptor al mismo tiempo, pero no simultáneamente. Entre una comunicación y otra se suele decir cambio para indicar que se cambia el sentido de la comunicación. El último modo de comunicación es el duplex. En inglés se llama full duplex para diferenciarlo del semiduple. En este caso, pues igual que en el anterior, los dos sentidos son posibles, es decir, ambos terminales pueden ser emisores y receptores, pero además pueden serlo de forma simultánea. Y lo hacen con un sistema de cable cruzado, es decir, los dos terminales están conectados con dos cables. Un ejemplo de comunicación duple es la que tiene lugar entre los ordenadores que se conectan a un switch. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya ayudado. Si es así, dale a me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.